Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos reunidos una vez más aquí en los micrófonos de Delta 92.9 FM y 800 de AM. Me da muchísimo gusto poder estar contigo iniciando esta Semana Santa, que sabemos que tiene un significado, y vamos a hablar un poquito de lo que es la Semana Santa, porque muchas veces pues solamente para nosotros son vacaciones y no alcanzamos a veces a comprender lo que estamos conmemorando. Aquí de lo que se trata es que alimentemos nuestro ser espiritual, porque así como alimentamos nuestro ser físico, nuestro ser mental, a lo mejor con libros, o en el físico con alimentos, con cosas que nos nutran, es importante que también le demos ese espacio a la alimentación espiritual. Y yo creo que esta semana va a ser una muy buena semana para darnos a la tarea de indagar un poquito en qué estamos celebrando esta Semana Santa y qué es lo que nos mueve como seres espirituales que somos, porque no podemos dejar de lado esa parte, porque en todos nuestros momentos en nuestra vida, tarde o temprano, vivimos algo que pues nos hace tropezarnos o estar en algún obstáculo o en algunas situaciones difíciles, y yo creo que sí es importante que tengamos bien nutrido nuestro ser espiritual, que lo tengamos bien nutrido, bien fortalecido, que hagamos ejercicio en nuestro lado espiritual, para que estemos lo más fuertes posibles cuando tengamos que enfrentarnos a alguna situación que todos los seres humanos sin falta tenemos que experimentar. Entonces, a veces no queremos darnos ese tiempo porque nos da flojera, a veces no tenemos ganas o no se nos hace parte importante y lo dejamos solamente como para ir a la iglesia. Yo sé que tú tendrás alguna religión especial, puede ser de cualquier religión que seamos, pero de lo que sí quiero que aclaremos es que el ser espiritual es algo muy distinto a ser religioso. El ser espiritual es algo que nosotros tenemos como seres humanos, lo traemos nato, lo traemos así como en el chip de nuestra computadora. Traemos esa esencia de lo espiritual, que es eso que nos conecta con lo divino, con lo que nos dio la vida, con lo que nos sigue manteniendo con vida, porque yo quisiera que analizáramos un poquito en qué es lo que nos mantiene vivos aparte del comer, y que tú quisieras mantener un cuerpo de alguien que quieres mucho y que por alguna causa falleció. ¿Cómo le pudieras hacer tú para mantenerlo con vida? Es algo imposible para nosotros los seres humanos hacer esto. Entonces tenemos que ver que el tener vida no es cualquier cosa, no es algo que, pues ya lo doy por hecho, estoy vivo, mis hijos están vivos, mi pareja está viva, entonces lo damos por hecho como si fuera algo que pues se diera automáticamente. Pero si nos ponemos a analizar todas las funciones que se están realizando ahorita en nuestro cuerpo y todas las funciones que se están haciendo, que se están realizando en el cuerpo de tus hijos, en el cuerpo de tu esposo, en el cuerpo de toda la familia o de las personas que quieres, es algo maravilloso, y ese es el milagro que tenemos que ver, cómo se va generando y cómo se va desarrollando esa vida que nosotros tenemos desde el momento de nacer, desde el momento en que fuimos concebidos, en el momento del acto de amor o del acto sexual, por cualquier causa que haya sido. A veces puede ser un acto de amor, a veces no necesariamente es un acto de amor. Lo que sí estoy segura es que es un acto sexual, y también pues a veces ahorita con la tecnología y las inseminaciones artificiales y todo eso es lo que se puede llegar a hacer vida. Pero nosotros aquí es importante que veamos que en cada célula, tanto de la célula femenina como es el óvulo, y de la célula masculina, que es el espermatozoide, ahí viene la información suficiente para que nuestras células vayan eligiendo el camino que tienen que tomar. La célula que se va a convertir en una parte del hígado, la célula que se va a convertir en una parte de tu riñón, la célula que se va a convertir en parte de tu piel, de tu cabello, de tus ojos, de tus uñas. O sea, toda esa información
que viene ahí, que se generó por una chispa divina. Yo no encuentro ninguna otra explicación más que es un milagro divino que lo tenemos que ver desde ese punto de vista, porque yo no conozco hasta ahorita y no se ha descubierto, a pesar de todos los avances que tenemos en la tecnología, todo lo virtual, todo lo que se ha querido hacer, nada es comparable con el don de la vida. Entonces es importante que esa parte espiritual que nosotros tenemos la alimentemos, y hoy pues es lunes y vamos a ver un poquito de lo que es la Semana Santa. Es un artículo que escribí para la revista y quiero compartirlo hoy con ustedes, porque sé que a veces dejamos de lado o no nos damos cuenta de tantas cosas que están pasando, o de el ser en el que nosotros creemos que nos da la vida y en el que nosotros estamos ciertos de que así es. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, cómo crees que fuiste pues aquí puesto en el mundo. ¿Quién fue el que te dio ese halo de vida o ese suspiro de vida? ¿Quién es el que te hace que tu corazón siga latiendo, que tus células sigan funcionando, de que todo se vaya cuidando, desarrollando en un bebé? ¿Cómo va pasando el tiempo y se van desarrollando? ¿Cómo puedes ir conectando las neuronas para tener pues pensamientos, emociones, sensibilidad, que podamos ejercer un trabajo, que podamos tener una vida, tener razonamiento, llegar a una conclusión? O sea, todas esas cosas pensamos que son pues así como que algo que ya lo tenemos escrito y así va a ser. Imagínate por un momento que todo eso se desconectara y tú ya no pudieras tener el don de la vida, o simplemente el don del razonamiento, el don de la inteligencia. De pronto desapareciera todo eso y tú te quedaras en blanco. ¿Qué sería de tu vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? Todos los días nos levantamos y estamos tan apresurados y tan queriendo comernos el mundo, o cansados, y a veces nos levantamos así como que fastidiados y ay, pues otra vez trabajar, y ay, otra vez es lunes y ya quiero que sea viernes, y estamos ahí quejándonos, o nos quejamos del calor, o nos quejamos del frío, o nos quejamos de que no quiero ir al trabajo, no quiero ir a la escuela y ya quiero que sea otra vez fin de semana. Y entonces así se nos pasa la vida sin darnos cuenta, y así se te puede pasar un mes, un año, 2 años, 3 años, para cuando acuerdas ya tienes 60 años y te diste cuenta que no viviste tu vida. Ahora en este programa vamos a ir desmenuzando poco a poquito un escrito que pues me inspiró en uno de estos días, me inspiró a hacerlo, porque creo que tenemos que ver nuestro ejemplo o el ejemplo que nos dejó Jesús, para que nosotros podamos imitarlo en nuestra vida, para ver de qué manera podemos llegar a ser mejores, de qué manera podemos aportar algo al mundo, de qué manera se desarrolló él. Y yo me pongo a pensar en ese tiempo, cómo fue la vida de Jesús, cuáles fueron sus actitudes, de qué manera reaccionaba, de qué manera hacía. Entonces aquí es importante que nos pongamos a pensar, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? A veces cuando ya hemos leído un poco de su historia en la Biblia, que pues algunos la vemos de alguna manera, otros de otra, pero lo que sí es cierto es que tenemos como un parámetro, una directriz hacia dónde dirigir nuestra vida cuando tenemos problemas, porque a dónde vamos cuando tenemos algún sufrimiento o algún dolor muy fuerte, a dónde nos refugiamos. Hay gente que se puede refugiar en el alcohol, hay gente que se puede refugiar en las drogas, gente que se puede refugiar a lo mejor en el dinero, gastando, pero nada es suficiente para llenar ese vacío que se tiene. Entonces tenemos que buscar ese caminito espiritual, que es en el que si nosotros empezamos a descubrirlo, a ir quitando esas hierbas y esas ramas que a veces nos estorban, porque tal vez nadie nos haya enseñado a cómo adentrarnos en nuestro camino espiritual, y eso pues solamente tú como ser humano eres el único que lo puedes descubrir. Y pues ahora te invito a que empieces a descubrir ese sendero espiritual que hay dentro de ti, porque estoy segura, y eso no me queda la menor duda, de que todos tenemos un camino espiritual y podemos haberlo recorrido. Tal vez si lo comparamos aquí en nuestra vida, puede ser que lo hayas
recorrido 1 metro, 2 metros, 3 metros. A lo mejor ya llevas kilómetros desarrollando tu nivel espiritual, así como has desarrollado tu ser físico o tu ser emocional o tu ser intelectual, porque a lo mejor tienes doctorado en muchísimas cosas, eres especialista en una cosa, eres excelente en el trabajo, eres excelente ser humano, pero nos hace falta descubrir ese caminito espiritual que es el que nos va a dar la fortaleza cuando tengamos las dificultades y nos enfrentemos a cosas que pues no sabemos cómo resolver. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este lunes de Semana Santa. Este es tu programa, ¿Estás vivo o despierta? Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos hablando del lunes de Semana Santa porque hoy iniciamos la Semana Santa. Bueno, ayer con el domingo de Ramos, pero hoy iniciamos esa reflexión desde ayer. Pero hoy quiero leerte algo que me inspiró y lo quiero compartir contigo. Esta semana estamos recordando la Semana Santa, aquella que nos muestra las grandes acciones de Jesús. Un hombre en toda la extensión de la palabra, con actitudes que nunca tuvieron una excusa para hacer lo que tenía destinado. Se reconocía como humano y al mismo tiempo se sabía divino por naturaleza, y eso lo llevaba a tener certeza en lo que hacía sin importar las dificultades. Así como sabemos que Jesús es un gran ejemplo de entereza, responsabilidad, decisión, también sabemos que fue un hombre que sintió miedo ante la situación a la que tenía que enfrentarse, pero no por eso desistió de lo que sabía tenía que realizar por convicción. Creo que si fuéramos capaces de seguir el ejemplo de Jesús, nuestras reacciones y decisiones estarían llenas de paz y confianza. Jesús nunca puso una excusa para hacer lo que se propuso. Él buscaba resultados, no excusas, por más difícil que estuvieran las circunstancias. Si nosotros aprendiéramos a no poner excusas, la mayor parte de nuestros deseos ya estarían hechos realidad. El llegar siempre tarde no es causado por el tráfico, es causado porque nunca sales con suficiente tiempo de anticipación. Si una llamada es importante, siempre encontrarás el tiempo para hacerla. La mayoría de las veces la gente evita la confrontación para proteger sus propios sentimientos, no los de los demás. Si en realidad hubieras querido estudiar una carrera, no necesitabas el apoyo de nadie. ¿Estás de acuerdo? Por otra parte, cuando nos culpamos a nosotros mismos, generalmente invocamos una limitación personal. No soy bueno para las cuentas, o tengo mala memoria, o soy una persona indisciplinada. Con este tipo de excusas, lo que estamos haciendo es limitarnos. Otras veces, con nuestras excusas, queremos minimizar el impacto de nuestras acciones. Todo el mundo lo hace, o porque te molestas, no es para tanto. Es muy tentador poner excusas. De hecho, es una de las estrategias favoritas de nuestro ego. Las excusas nos sirven para protegernos de enfrentar nuestras fallas o deficiencias. Y también tratan de evitar que los demás noten nuestras limitaciones o defectos. Las excusas son una manera de decir, en realidad soy una buena persona, pero al mismo tiempo las excusas son solamente una solución temporal. Te puedes sentir mejor en el momento, pero a la larga te sentirás insatisfecho contigo mismo. Las excusas no nos sirven para nada. Enfrentar la verdad a veces es difícil, pero nos da la oportunidad de hacernos cargo de las situaciones, de tomar decisiones positivas y de gradualmente eliminar la necesidad de poner excusas. En lugar de poner excusas, enfrenta el hecho de que te equivocaste. Para cosas menores, no es el fin del mundo, y para problemas mayores, tu excusa no va a revertir la situación de cualquier manera. La persona que realmente quiere hacer algo siempre encuentra la manera, los demás encuentran excusas. Este es el artículo que escribí porque creo que es muy importante que nosotros pongamos de ejemplo a Jesús en nuestra vida y más en esta temporada, en esta semana, porque nos ocupamos tanto de las vacaciones, ya estamos planeando a ver qué vamos a hacer,
Pero o tal vez tú vayas a la iglesia y vayas y solamente veas los actos que hace el sacerdote o el pastor, pero no nos interiorizamos y sabemos realmente cómo poder descubrir ese camino espiritual que yo tengo. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuáles fueron sus decisiones? Si tú tienes oportunidad, te invito a que veas alguna serie, alguna película o algo donde hablen de la vida de Jesús, que algo que esté basado en las escrituras, porque ahí nos damos cuenta que Jesús no le tuvo miedo a nada. O sea, le tuvo miedo, pero tuvo la valentía de enfrentar el miedo. Esa es la diferencia, porque una cosa es el miedo que todos sentimos y él, como su parte humana, tuvo miedo de enfrentar aquello que se le venía encima, que él sabía que iba a ser pues su muerte, y entonces él tuvo la opción de correr y de huir, como muchos le hacemos a veces ante nuestras situaciones y metemos la cabeza abajo de la tierra y preferimos o darnos la vuelta o mira, tómalo como quieras, así pienso yo y se acabó. Jesús enfrentó y estuvo tan certero que lo que él tenía como misión era algo que tenía que cumplir y entonces nunca se retiró, nunca salió corriendo, siempre enfrentó lo que tenía que hacer. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues se retiró, se puso en silencio y empezó a hacer ayuno y oración, que para muchos puede ser ayuno el dejar de comer, pero también el ayuno significa meterte hacia adentro de tus pensamientos y ver realmente, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo me estoy tratando a mí mismo? Que eso es algo que a veces se nos pasa de largo y pensamos que con solamente aprender las reglas de urbanidad es suficiente para manejarnos en la sociedad, pero quiero que sepas que no es así. Cuando nosotros aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, las reglas de urbanidad se van a ir dando por sí solas. A veces estamos en algún lugar y nos damos cuenta cómo hay personas que no se respetan, hay personas que luego se quieren abalanzar contra las cosas cuando están repartiendo algo y tienen como una desesperación y quieren ir a alcanzar porque se les hace que van a quedarse sin nada. ¿Cómo te comportas tú en tu medio ambiente? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Le preguntas a tu esposo o a tu esposa cómo amaneció? ¿Sabes cómo se sienten tus hijos o solamente les provees de comida y les provees de vestido o les lavas la ropa y ahí le tienes todo? ¿Cómo sabes tú cómo se sienten? ¿Qué necesitan? Tal vez tienen muchas situaciones emocionales que no han podido pues aclarar y a veces buscan la solución pues en amigos o en otras personas que están fuera de la casa y pues ahí es donde nos tomamos el riesgo de que venga alguien y le diga su punto de vista y que no va a tener nada que ver con lo que tú piensas o cuáles son tus costumbres o tus ideas. Entonces es muy importante que nosotros tomemos el primer paso, estar al pendiente de qué sienten nuestros hijos cuando lo veas que no tiene ganas de comer, que no tiene ganas de jugar, que anda muy enojado, que todo te contesta, que se siente feo, que se siente poca cosa, porque hay niños que empiezan a tener espinillas en la adolescencia y ya se sienten poca cosa. Y entonces si eso se refuerza en la familia, si eso se refuerza ahí, pues imagínense cómo va a salir ese niño a la sociedad. Y ahorita pues eso se puede pasar de largo porque no se le toma mucha importancia. Si no hace algún daño, casi nadie le toma atención a un joven que anda por la calle, que va a la escuela, que regresa, pero que no tiene ninguna función, ya sea pública o una función en algún empleo o una función en alguna parte donde se noten más las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese muchacho que no fue atendido emocionalmente cuando sea adulto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar? Va a ser un muchacho que no va a aguantar en ningún trabajo, va a ser un muchacho que no va a enfrentar las situaciones. Son personas o muchachos o muchachas que no pueden llegar a una conversación, no pueden llegar a un acuerdo con nadie más. Siempre se retiran enojados o si no salen las cosas como él quisiera, le echan la culpa a todo mundo porque ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos se valoran
Y entonces queremos tapar eso con que mejor todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo está mal, menos yo, pero en el fondo tienen una insatisfacción muy grande. Ahora, si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, no tenemos más que empezar a leer cómo fue que actuó Jesús. Cuando estuvo en su casa, de qué manera trató a su mamá, que era la Virgen María, de qué manera trató, de qué manera está publicado de cómo se comportaba cuando fue al templo, a qué le dio más importancia Jesús cuando estuvo en la tierra, qué tuvo que enfrentar cuando empezó su labor ya de enfrentarse o de llevar el evangelio, llevar la doctrina a los discípulos, de qué manera los eligió, cómo reaccionó cuando lo traicionaron, qué hizo, de qué manera habló, cómo reaccionó también cuando estuvo en el templo, cuando estaban ahí los mercaderes y que empezaron a ultrajar el honor de ese recinto que para él era sagrado. Todas esas formas o cuando nosotros sabemos eso es, bueno, aquí tengo un parámetro, aquí sé cómo me puedo comportar y eso me va a dar como una brújula de cómo puedo comportarme o cómo puedo reaccionar en la vida si quiero sentir paz y sentir satisfacción, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces lo que a Él le dio paz, a ti te va a dar paz. Lo que a él le dio una sensación de satisfacción, a ti también te la va a dar. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresamos, continuamos con ese lunes de Semana Santa. Regresamos. Bueno, aquí qué bueno que estás con nosotros y vamos a ver a qué le ponemos excusas. ¿Qué es lo que siempre ponemos como excusa e incluso nosotros no lo creemos? ¿A qué le pones excusa? Cuando no llegas temprano, ¿qué es lo que inventas? Cuando no te haces responsable de un hijo, ¿cuál excusa inventas? Cuando no quedas como tú dijiste en un compromiso, quedaste de ir a cierta hora, no llegaste, o tenías una cita con cierta persona, no le dices que no puedes ir, ¿qué excusa pones? Vamos a reflexionar tantito ahorita cuáles son tus excusas más comunes en tu vida y para qué las utilizas, a qué le tienes miedo. Fíjate que a veces se pueden convertir en como que en algo tradicional o en un hábito, más que nada, en un hábito que nosotros empleamos para salir del paso. Pero como yo le digo a mis hijos, tú nada más toma en cuenta que la persona que está hablando contigo o la persona a la que tú le estás dando la excusa, esa persona también tiene pensamiento, también tiene capacidad de razonar, también puede llegar a conclusiones. O sea, el hecho de que tú lo digas no quiere decir que el otro te lo va a creer. Hay personas que simplemente se quedan calladas, pero por dentro decimos, ay, o sea, sé que me estás diciendo mentiras. Hace unos días tuve la oportunidad de ver a una chica más o menos de unos 17 años cómo trató de decir mentiras. No voy a explicar mucho el caso, pero ella trató de decir mentiras y entonces se apoyó en la mamá para decir, ¿verdad, mamá? Fue su reacción de apoyarse en la mamá. La mamá, un poco, pues obviamente mayor, con un poquito más de sentido común, se dio cuenta que la otra persona no estaba creyendo lo que estaba diciendo esta muchacha. A lo mejor no me entiendes, pero esta muchacha, para que me entiendas mejor, mira, esta muchacha quedó de llegar a cierta hora a un lugar y entonces iba con la mamá. Llega con la mamá a ese lugar y cuando ella tenía que haber llegado a las 11 de la mañana a ese lugar, ella llega a las 11:40 y entonces cuando ella toca a la puerta, le abren y entonces le dice la persona que le abre, ¿sabes qué? Ya pasaron 40 minutos, no te puedo recibir ahorita, tienes que esperar porque ya se te pasó tu cita. Entonces ella voltea a ver a la mamá y le dice, pero es que desde hace mucho que estoy aquí, ¿verdad, mamá? ¿Verdad que hace mucho que llegamos?
Entonces la persona que la recibe en la puerta simplemente le dijo, tenemos cámaras, sabemos quién llega y a qué horas llegan y tú acabas de llegar. Entonces ella lo único que hizo fue bajar los ojos y la mamá no había respondido nada porque como que le dio pena decir la mentira. Y entonces aquí es de cuáles son tus excusas, para qué necesitas mentir, de qué te estás escondiendo cuando dices una excusa, qué has hecho de tu vida para que todos necesites una excusa. Si no quieres ir al trabajo, dices que te duele el estómago. Si no quieres ir a la escuela, pues dices que es que se te hizo tarde, que había mucho tráfico. Y entonces, no, si nosotros quisiéramos buscar excusas, existen miles de excusas. Pero aquí de lo que se trata es que nosotros sepamos quiénes queremos ser. ¿Para qué me sirven las excusas? ¿Para solamente quedar bien con la otra persona? Cuando lo que yo estoy diciendo es mentira, ¿a quién le estoy mintiendo? Pues me estoy mintiendo a mí porque no estoy cumpliendo con lo que digo, no estoy siendo honesto, no estoy siendo la calidad de persona que yo quisiera ser. Ahora, también se vale si tú dices, bueno, yo no quiero ser persona de calidad, yo quiero ser una persona mentirosa, mal hablada, transera, embustera. Bueno, esa es tu decisión, nada más que las consecuencias también son de la misma manera en que nosotros actuamos. Entonces, si aún que nosotros nos proponemos ser una persona de calidad y no quieres quedar mal con el otro, quieres ser responsable, quieres ser respetuoso con el tiempo de los demás, aún así las otras personas pueden no tomar en cuenta eso que tú estás dando de ti. Imagínate cómo va a ser cuando tú tampoco te hagas una persona de calidad. Entonces la otra persona dice, no, pues yo tampoco. Y la otra dice, no, pues al cabo nadie dice verdad. Y no, al cabo todos lo hacen, todos dicen mentiras, todos hacen fraude, todos llegan tarde. O sea, ya ahí empezamos así y nos empezamos a hacer como... pues como que nos vale todo, sí, así lo digo en una palabra así bajita, pero empezamos todos a hacer lo mismo. Está como cuando todo mundo tira basura y hay gente que dice, no, la basura se tiene que tirar en un lugar en especial. Es una persona que es consciente que lo único que va a hacer que si tiras basura, pues las consecuencias son de que va a estar todo muy sucio, se pueden crear animalitos y que se van a hacer plagas, y entonces tenemos una conciencia de lo que es el valor de la limpieza, el estar limpios, el ser quien participa para que el espacio esté limpio, pero eso viene principalmente y desgraciadamente viene desde la infancia. Y ahorita, si nosotros no educamos a nuestros hijos a que no tengan la costumbre de poner excusas. Hay gente que si quedó de estar contigo a las 9 de la mañana, por ejemplo, le hablas por teléfono, ¿dónde vienes? No, pues vengo aquí ya bien cerquita, pero está el trafical, y apenas está saliendo de su casa o incluso ni siquiera ha salido de su casa. Y entonces esa persona ya inventó el que ya está casi a una cuadra, pero pues ahí hay un atorón de tráfico y por eso no ha llegado. ¿A quién crees que le estás diciendo mentiras? Y vamos a suponer que la otra persona se lo crea, que crea que está a una cuadra, que está por llegar, pero esa persona, bueno, ya dijo una mentira. Luego, el día siguiente va a necesitar decir otra mentira porque se convierte como en una adicción. Así como hablábamos la semana pasada de la adicción al enamoramiento, esto también se puede convertir en una adicción. Aquí la cosa es que cuando decimos mentiras, lo que va a suceder es que nos va a fallar tanto la memoria con tantas cosas, y más ahorita que no estamos conscientes de muchas cosas porque estamos tan entretenidos con el celular o tan entretenidos con las redes sociales que después se nos va a olvidar qué fue lo que dijimos si inventamos algo para quedar bien con alguien. Y al rato, tarde o temprano, va a salir la verdadera realidad. Vas a decir algo que no tenías que haber dicho porque en el momento que inventaste la mentira, pues sí, argumentaste muy bien de qué manera querías hablar, dónde querías poner las cosas, los tiempos, las personas, para que todo quedara en orden, para que tú, según tú, quedaras bien.
Pasan 2, 3, 4 días y ¿qué va a pasar? Que en la siguiente plática se va a presentar una oportunidad donde con tanta distracción que tenemos, o tú ya te vas a haber olvidado de ese detalle, y lo que va a pasar es que tarde o temprano se te va a salir la verdadera situación que fue por lo que no llegaste. Así sucede en las parejas, así sucede en los amigos. Por eso se rompen tantas relaciones, porque nos damos cuenta de mentiras, nos damos cuenta de algo escondido, y eso es lo que a nadie nos gusta, sentirnos engañados, a nadie. Puedes perdonar una vez, puedes pasarla otra vez, y no significa con esto que no vas a perdonar. No, sí se perdona, pero que tú quieras seguir con esa persona que te está engañando y que te está diciendo mentira tras mentira tras mentira, te lo aseguro que nadie quiere estar con una persona mentirosa. Tú ponte a pensar, ¿a ti te gusta estar con una persona mentirosa? Entonces, ¿a quién le gusta estar con personas mentirosas? Tú pregúntale, haz una encuesta, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu familia, pregunta, ¿a ti te gusta estar con personas mentirosas? Y te van a decir, no, claro que no. Ahora tú pregúntale, ¿a ti te gusta decir mentiras? Por pena, te van a decir que no. Pero en el fondo, mucha gente que te dice que no, sabe que dice mentiras. Pero a nadie nos gusta estar con personas mentirosas que tienen que estar inventando cosas, que tienen que estar bajando los ojos para no verte a los ojos, para que no le descubras sus mentiras. A nadie nos gusta que nos digan mentiras, a nadie nos gusta que nos engañen. Y puedes decir, ay, pero si fue bien poquito, si fue nomás una mentirita chiquita, ay, qué delicada o qué delicado eres. Pues sí, pero cuando ya se juntan cientos de mentiras, cuando ya se juntan cientos de engaños, ¿tú crees que eso te va a gustar? No. Y entonces por eso a veces estamos como estamos, porque no hemos sabido solidificar el valor de la honestidad, el valor de la honorabilidad, el hecho de que tengamos que ser maduros. Esa es la palabra, maduros, y enfrentar que si me equivoqué, lo diga, y es preferible que diga me equivoqué, ¿sabes qué? Sí, me levanté tarde, me quedé dormido, pero obviamente con la intención de no volverlo a hacer. Eso es lo que tenemos que cuidar y hacer, y sé que tu calidad como persona va a mejorar. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Qué bueno que sigues con nosotros, y pues estamos viendo cuál fue el ejemplo de Jesús. Hoy que empieza la Semana Santa, estamos viendo cuál fue el ejemplo de Jesús. Jesús no dijo mentiras. Jesús se enfrentó tal cual tenía que ser y sabía que las consecuencias eran muy difíciles, que iba a ser apresado. Él nunca negó que viniera a una misión, nunca negó quién era. Él, a pesar de saber que se iba a enfrentar a un mundo de juicios, a un mundo de gente que quería lincharlo, él nunca negó su origen, jamás. Otras cosas que yo admiro, y eso es algo que me gusta mucho leer, las acciones y las actitudes de Jesús, y que eso es lo que admiro yo en los hombres. Yo como mujer admiro, en las mujeres también, pero en un hombre, nosotros como mujer admiramos mucho esa manera de enfrentar las situaciones. Eso es lo que nosotros admiramos en un hombre. Admiramos de qué manera enfrenta una situación difícil, si le saca la vuelta, si pone excusas, si mejor se hace el enojado y se va, y aquí no ha pasado nada, y actúa como si nunca hubiera dicho una mentira. Es cómo reaccionamos o cómo reaccionas tú ante las situaciones difíciles. ¿A qué le tienes miedo? ¿A no poder? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te hace huir? ¿Qué es lo que te hace huir de una situación difícil? El creer que no puedes, el creer que no sabes. Pues bueno, se aprende. Hay que aprender a hacer las cosas, hay que aprender a enfrentarnos a las situaciones difíciles, que sí nos da miedo, claro que nos da miedo. A mí me ha dado miedo como mujer. Imagínate un hombre, que se sabe inteligente, que se sabe una buena persona, una persona que tiene la capacidad de aprender, un hombre que se siente seguro de sí mismo. Créeme que jamás le va a sacar la vuelta a sus responsabilidades.
jamás le va a sacar la vuelta a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no, porque no tiene miedo, porque se siente seguro y sabe que lo que está diciendo es la verdad y no daña a terceras personas. Porque también hay gente que dice, no, pues es que digo no y es no. Pero no se trata de decir no nomás porque a mí se me pega la gana. Se trata de decir sí cuando es algo que nos beneficia tanto a ti como a mí, o que es algo que se tiene que pues poner en una balanza si es lo mejor para todos. Porque hay cosas que todos queremos tener la razón, todos queremos ganar en una situación o en alguna discusión, todos queremos ganar. No queremos dar nuestro brazo a torcer y entonces todos queremos que estén de acuerdo. Pero no siempre sucede así. Entonces hay alguien que tiene que ser más sensato, que tiene que tener la suficiente madurez para decir qué es lo que conviene en ese momento, la decisión que se tiene que tomar en ese momento. Imagínate un padre de familia así. Imagínate un estudiante con ese carácter, con esas actitudes que Jesús tenía. Imagínate un niño que vaya por la calle y que respete a una persona mayor. ¿Cómo te gustaría a ti ver el mundo? A mí me gustaría ver el mundo con muchas personas parecidas a Jesús. Me encantaría ver personas con actitudes sensatas, con actitudes de cordialidad, con actitudes de bondad, con actitudes de certeza, de respeto, de valorar a los demás, de cómo Jesús hizo que María Magdalena, que era en su tiempo era considerada una pecadora, todo mundo estuvo contra ella y estaban a punto de lanzarle las piedras, y él la defendió como hombre, y fue a pesar de saber que ella estaba cometiendo algo que no era digno de ella. Él decidió defenderla y les dijo, el que esté libre de pecado que tire su primera piedra. Pero ahí él actuó como hombre. Entonces nosotros como mujeres, si nosotros elegimos un tipo de hombre en nuestra vida, o el hombre que a toda mujer nos gustaría tener, que estoy segura que así es, que a lo mejor muchas dicen, no, pues con que tenga dinero, y otras dicen, no, pues con que tenga ranchos o con que haya estudiado. Cada quien podemos tener el tipo de hombre que nos gustaría tener a nuestro lado. Ahorita estoy hablando como mujer, y el tipo de hombre que a todas las mujeres nos gusta tener a nuestro lado es el hombre respetuoso, el hombre que se enfrenta a las circunstancias, que sale adelante, que tiene la frente en alto, que te defiende a ti como parte de su vida, que te incluye en su mundo, que te hace sentir bien a su lado, que te respeta, que quiere para ti lo mejor. Y eso son las actitudes que Jesús tenía para los suyos cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, aquí a lo que te invito es que leas y conozcas más sobre la vida de Jesús. Vete a donde están el Nuevo Testamento, y ponte a ver la vida de Jesús, cómo la cuentan, porque es algo que redactan los evangelistas de cómo ellos vieron las situaciones. Y aquí no se trata así de que veamos y que seamos muy estrictos con las cosas, pero sí hay muchas cosas que podemos tomar como base para ver de qué manera queremos construir nuestro mundo. Y si todos nos basáramos en esas actitudes, en esas formas de llevar la vida, en esa forma de tratarse unos a otros, créeme que nuestro mundo sería muy diferente. Entonces, a lo que te invito es que esta Semana Santa también descubras y te vayas un poquito a ese caminito espiritual que ahí tienes tal vez olvidado. Es momento de ir a ese espacio, desempolvar un poquito y ponerte a analizar de qué manera pudieras tú semejarte a la vida de Jesús. Y recuerda que ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero el pedacito de tierra que nos toca vivir, aquí sí podemos aprender a hacer la diferencia. Hasta mañana.